Fuego y truenos desgarraron las tranquilas aguas del Caribe alrededor de la 1:30 de la madrugada. Trazos incandescentes se dispararon en el cielo nocturno mientras los tubos de misiles estallaban desde las cubiertas de 8 buques de guerra estadounidenses. Cientos de misiles de crucero Tomahawk se dirigieron directamente al territorio venezolano, volando hacia el este en cuestión de minutos. Los operadores de radar en Caracas luchaban por comprender la turbulencia. En todos los centros de mando sonaban las sirenas y las pantallas estaban cubiertas de rastros deslumbrantes. El abrumador poderío bélico estadounidense, descendiendo en oleadas demasiado grandes para ser resistidas, era la pesadilla que el liderazgo venezolano siempre había temido. Una operación de esta magnitud no tendría precedentes en la historia reciente del hemisferio. En este caso, 1.200 misiles impactaron simultáneamente con el objetivo de destruir las defensas de un país entero antes del amanecer. Lo que comienza con un armamento abrumador, sin embargo, rara vez termina con claridad como la historia nos enseña. Las repercusiones políticas, humanitarias y estratégicas se extenderían mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Discutamos cómo sería el espacio de la Marina esta noche. ¿Por qué los Estados Unidos siquiera pensarían en usar tal fuerza contra Venezuela? Recursos, política y geografía juegan un papel importante en la solución. Venezuela está más cerca del territorio de Estados Unidos de lo que la mayoría de la gente imagina. Poco más de 2.000 kilómetros la separan de Florida. Su costa caribeña la sitúa cerca de importantes rutas marítimas como las que conducen al Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Las cadenas de suministro globales se ven afectadas por cualquier agitación aquí. La cuestión de los recursos viene a continuación. Algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo se encuentran en Venezuela. Caracas y Washington han estado en desacuerdo durante mucho tiempo sobre el control de esas reservas y los ingresos asociados. Washington ve el giro del país hacia aliados como China, Irán y Rusia como un desafío directo al régimen de Maduro, que está aislado por sanciones internacionales. El problema del narcotráfico viene a continuación. Venezuela es acusada por las autoridades estadounidenses de ser un importante centro de tránsito de drogas con destino a América del Norte. Según los estrategas estadounidenses, Venezuela no es solo un vecino en crisis, sino también una posible amenaza a las puertas de Estados Unidos debido a sus relaciones adversas, posición ventajosa y actividades ilícitas. Digamos que se da la orden, sin discusión, sin precauciones. Atacar primero y atacar con fuerza. La superficie plácida del Caribe estalla en furia, coordinada precisamente a la 1:30 de la mañana. Las puertas de los misiles a bordo del crucero clase Ticonderoga USS Normandy se abren con un silbido. Misiles de crucero Tomahawk son lanzados en la noche por sistemas de lanzamiento vertical que reaccionan a la luz en cuestión de segundos. Columnas de humo se iluminan en toda la fuerza de tarea, una tras otra. Submarinos, cruceros y destructores Futuro de la ocultos guerra. suben. La Armada de Estados Unidos responde inmediatamente activando sus sistemas antidrones de vanguardia. 5:50 AM. Los cielos sobre el Nimitz estallan mientras docenas de drones son derribados en una ráfaga de fuego y humo. Los drones restantes, superados por las defensas de Estados Unidos, son rápidamente neutralizados. A las 6 AM, las últimas oleadas de la flota china se están retirando. Sus buques de guerra están hechos jirones, sus aviones diezmados y su moraleja destrozada. El mar de China Meridional, una vez una zona de contención, ahora está firmemente bajo control estadounidense. Yet, as the dust settles and the U.S. forces assess the damage, the question lingers: what does this mean for global power? El giro inesperado y las implicaciones geopolíticas. Cuando el reloj marca las 6:15 AM, la batalla parece haber llegado a su fin. La flota china se retira en desorden y la Armada de Estados Unidos ha asegurado el control del mar de China Meridional, al menos por ahora. El Nimitz se alza triunfante, sus aviones de combate sobrevolando los restos de los buques de guerra enemigos. Sin embargo, justo cuando la victoria parece al alcance, una nueva amenaza surge de una dirección inesperada. Una señal débil, apenas perceptible entre el parloteo habitual, es detectada por el sistema de radar del Nimitz. Es demasiado débil para detectarse al principio, demasiado sutil para confirmar.
Pero luego a las 6:20 am, queda claro, un ciberataque de una magnitud completamente diferente ha comenzado. Esto no es solo otra interrupción de rutina, esta es una intrusión profunda en los sistemas de la Armada de Estados Unidos y proviene de una fuente desconocida. En cuestión de momentos, los sistemas de navegación de la flota de Estados Unidos son hackeados y las líneas de comunicación cifradas se oscurecen. La situación cambia de táctica a crítica. Las implicaciones son inmediatas. Sin comunicaciones operativas, la coordinación entre los barcos estadounidenses se convierte en una pesadilla. El Nimitz y su flota de apoyo están temporalmente aislados, incapaces de reaccionar a las amenazas con la misma rapidez que antes. Justo cuando los comandantes estadounidenses comienzan a desplegarse, el giro se profundiza. Un tercero, invisible, desconocido, ha entrado ahora en el campo de batalla. La vigilancia satelital detecta la aparición repentina de un convoy masivo de buques de guerra de una nación neutral que entran en el mar de China Meridional a una velocidad vertiginosa. Su lealtad sigue siendo incierta, pero la escala de la operación es Nocturno clara. del Caribe. En las Naciones Unidas se plantean preguntas. ¿Fue esta una operación legítima? ¿O el inicio de un conflicto estadounidense más amplio? Un intercambio directo de armas es casi imposible para Venezuela. Sus barcos patrulla, baterías de misiles S-300 y cazas Sukhoi son inmediatamente superados por la magnitud de los grupos de ataque naval estadounidenses. Sin embargo, la historia demuestra que los países más pequeños rara vez se rinden pacíficamente. Y Venezuela tiene alternativas a la guerra tradicional. El gobierno puede comenzar intentando una represalia asimétrica. Los barcos estadounidenses que operan cerca de la costa pueden ser emboscados por pequeñas y rápidas lanchas patrulleras equipadas con misiles antibuque. La narrativa política cambiaría con solo un ataque a un destructor, transformando a Venezuela de víctima en defensora rebelde. En segundo lugar, las alianzas de larga distancia podrían conducir a la escalada de Caracas. Venezuela ya cuenta con especialistas de Irán y Rusia. Además, los intercambios de inteligencia con Teherán o Moscú pueden acelerarse. Incluso en pequeñas cantidades, el uso de misiles de crucero sofisticados o drones fabricados en Rusia dificultaría las operaciones de Estados Unidos de la noche a la mañana. En tercer lugar, Venezuela podría convertir la migración y la energía en armas. Caracas puede causar escasez en todo el Caribe y posiblemente afectar los mercados internacionales, interrumpiendo los envíos de petróleo e interfiriendo deliberadamente en el suministro regional de combustible. Al mismo tiempo, una crisis humanitaria sería provocada por una oleada de migración masiva a Brasil y Colombia, y Washington quedaría bajo presión diplomática. Por último, el régimen de Maduro puede recurrir a la guerra jurídica internacional y propaganda. Caracas puede pedir ayuda a la ONU, retratando el ataque de Estados Unidos como un acto injustificado de agresión. El Consejo de Seguridad obligaría a Washington a defender su legitimidad moral, así como sus actividades militares. En resumen, Venezuela puede causar problemas estratégicos que van mucho más allá de la guerra, incluso si no es capaz de responder con misiles. Además, cada dolor de cabeza hace que la maquinaria de guerra de Washington trabaje más. Hay ondas de choque diplomáticas instantáneas cuando el primer video de misiles estadounidenses sobrevolando el Caribe aparece en las televisiones de todo el mundo. El ataque es denunciado como una agresión flagrante contra un aliado soberano por el Kremlin en Moscú. Como contramedida, las autoridades rusas sugirieron el aumento de la cooperación militar con Venezuela, posiblemente incluso enviando recursos navales o bombarderos estratégicos al Caribe. Para Estados Unidos, esto traería de vuelta recuerdos de potencias extranjeras operando en el hemisferio occidental y de la política de riesgo de la Guerra Fría. La respuesta de Beijing es más moderada, pero igualmente importante. China, que ha realizado inversiones significativas en la industria petrolera de Venezuela, acusa a Washington de socavar un aliado energético crucial. Los embajadores chinos comienzan a abogar por reuniones urgentes de la ONU. El Consejo de Seguridad obligaría a Washington a defender su legitimidad moral, así como sus actividades militares. Busca secretamente métodos para proteger sus intereses financieros, al mismo tiempo que apela a la moderación. Las reacciones divergen en América Latina. Colombia y Brasil exigen un alto al fuego inmediato y mediación, pues temen que un conflicto regional se extienda por sus fronteras. Sin embargo, Caracas cuenta con el apoyo de Cuba y Nicaragua, que retratan el ataque como evidencia de la agresión estadounidense.
Incapaces de llegar a una respuesta cohesiva, bloques regionales como el ALBA y la OEA se dividen. Los socios de la OTAN están en una situación delicada en toda Europa. Otros están preocupados por la creación de un precedente para ataques unilaterales, sin amplio apoyo de la coalición, mientras que otros aceptan el derecho de Washington de proteger sus intereses. Los parlamentos europeos están repletos de debates. ¿Un régimen hostil necesita ser contenido de esta forma o una peor que causaría inestabilidad en las líneas de comercio internacional? Se sigue el aspecto humanitario. De acuerdo con las agencias de ayuda humanitaria, decenas de miles de personas pueden ser desplazadas en cuestión de días. Imágenes de familias venezolanas cargando solo mochilas a través de carreteras y ríos están siendo compartidas con el mundo. La discusión cambia abruptamente de estrategia a supervivencia. Aunque el ataque con misiles durara solo unas horas, las consecuencias humanitarias y diplomáticas podrían extenderse por décadas. La misma advertencia aparece al final de cada juego de guerra. Nunca hay una escalada lineal. En pocos días, un ataque que comienza como una demostración estratégica de poder puede transformarse en un enfrentamiento regional o incluso internacional. Estados Unidos ganaría dominio rápido si 1.200 misiles Tomahawk fueran lanzados sobre Venezuela. Sin embargo, esto también crea oportunidades que Washington puede no estar lista para aprovechar. La primera amenaza es la intervención rusa. Enfrentamientos directos con las fuerzas estadounidenses resultarían incluso de una transferencia simbólica de barcos o aviones rusos a ubicaciones venezolanas. Un casi accidente naval, un bombardero interceptado o una colisión no intencional podrían iniciar un problema mucho peor que el ataque inicial. El uso de proxies iraníes representa el segundo riesgo. Teherán, que ya apoya a Caracas, podría dar órdenes a sus aliados regionales para intimidar las instalaciones estadounidenses en el Medio Oriente. Imagine a Venezuela lanzando cohetes contra ubicaciones estadounidenses en Siria o Irak en represalia no directamente desde Venezuela, sino en su nombre. Como resultado, Washington tendría que luchar en varias frentes. Ucrania, en el Ártico, o incluso en Europa Oriental, si cree que un ataque de Estados Unidos crearía un precedente para un cambio de régimen cerca de sus aliados. En resumen, un conflicto con Venezuela dejaría de ser un conflicto con Venezuela. Existe la posibilidad de que se transforme en un punto de conflicto donde potencias grises chocan, y la historia demuestra que esos enfrentamientos rara vez terminan sin dejar daños permanentes. Basta con mirar el pasado para comprender lo que está en juego. Durante casi un siglo, Estados Unidos interviene en América Latina, a veces con fuerza abrumadora y otras veces con persuasión sutil. Cada caso nos enseña algo sobre lo que podría suceder en Venezuela. Para deshacerse de Manuel Noriega, los Marines de Estados Unidos iniciaron la operación Just Cause en 1989. El régimen fue derrocado por las tropas estadounidenses en menos de 2 semanas, pero hubo un costo civil significativo y una división en la opinión global. El objetivo de Washington se logró, pero al precio de la buena voluntad regional durante muchos años. Estados Unidos ya había invadido Granada en 1983 para impedir lo que consideraban una toma del poder por los marxistas. Aunque la operación fue un éxito militar, una vez más planteó cuestiones de soberanía y acción unilateral. Y la crisis de los misiles de Cuba en 1962 es sin duda la más pertinente. Aunque no fue una invasión, demostró cómo la llegada de fuerzas externas, primero la Unión Soviética, luego puede transformar una disputa regional en un enfrentamiento mundial. Esto es evidente a partir de estos ejemplos. En el campo de batalla, Estados Unidos puede ganar rápidamente, pero rara vez escapa ileso de las consecuencias políticas. Inestabilidad regional, alianzas tensas y desconfianza son los resultados de cada intervención. La misma tendencia puede repetirse en Venezuela. Washington puede eliminar las amenazas militares en cuestión de días, pero las consecuencias de la censura internacional, las crisis humanitarias y posibles insurgencias pueden envolver a las fuerzas estadounidenses en una lucha de la que no hay salida fácil. Crisis que duran décadas pueden ser desencadenadas por un ataque con misiles de los cuales Venezuela podría destruir las defensas en cuestión de horas. A la 1:30 de la mañana, el cielo del Caribe se ilumina cuando 8 buques de guerra de Estados Unidos disparan sus misiles, cada Tomahawk rumbo al espacio aéreo venezolano y dejando un rastro blanco en la noche. Los operadores de radar en Caracas quedan aterrorizados cuando sus pantallas se llenan de señales de entrada con alarmas disparándose a medida que el miedo al poderío bélico estadounidense se materializa. El alcance del ataque se vuelve histórico en cuestión de minutos, con más de 1.000 misiles siendo disparados causando una oleada de misiles tan grande que incluso las más sofisticadas defensas aéreas S-300 suministradas por Rusia fallan.
Sus operadores disparan desesperadamente interceptores, pero son incapaces de seguir el gran volumen, dejando los cielos llenos de bolas de fuego y el estruendo de explosiones distantes sacudiendo los centros de comando venezolanos. A las 2 de la mañana, la base aérea Libertador está completamente destruida por explosiones, con pistas transformándose en cráteres, depósitos de combustible en llamas y cazas Su-30 destruidos dentro de sus hangares. En cuestión de minutos, las comunicaciones son reducidos a escombros, dejando a las Fuerzas Armadas del país ciegas. A medida que más de 3 millones de personas se despiertan con el sonido de explosiones y la falta de luz, los hospitales se ven obligados a depender de generadores de reserva frágiles, y las redes de comunicación colapsan mientras las familias luchan por comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Los nodos de distribución de energía de la presa de Guri siguen el mismo camino, dejando a Caracas en un estado de completa oscuridad y silencio. La devastación se extiende a la vida civil. A medida que los apagones se extienden, la producción de petróleo se interrumpe sin energía, y los barrios cercanos a objetivos militares sufren ondas de choque y escombros, lo que obliga a miles a huir a refugios ya sobrecargados. Al amanecer, las defensas venezolanas están paralizadas. Las pistas de aterrizaje no son más que cicatrices, y los cuarteles generales están silenciados bajo el concreto derrumbado. Internacionalmente, el mundo observa horrorizado, mientras ciudades en llamas y rastros interminables de misiles dominan las pantallas. Y las preguntas sobre la legitimidad y las ramificaciones de tal operación se intensifican en las Naciones Unidas. Económicamente, el impacto es devastador. Con sanciones que ya asfixian la economía, la interrupción abrupta del petróleo y la infraestructura representan no solo un revés, sino una parálisis casi total. Aunque Venezuela es incapaz de responder con misiles, la historia demuestra que los países más débiles pueden adaptarse mediante una guerra asimétrica. En respuesta, Caracas puede usar embarcaciones de patrulla rápidas, equipadas con misiles antibuque, o contar con asesores iraníes y rusos que ya están presentes en el país, lo que podría escalar el conflicto a guerras por poderes que se extienden mucho más allá de las fronteras venezolanas, además de usar propaganda para retratar a Estados Unidos como un agresor en el Consejo de Seguridad y conquistar a países desconfiados de intervenciones unilaterales. El gobierno podría usar la migración como arma, llevando a millones de personas a Colombia y Brasil, o interfiriendo en el suministro de petróleo para causar escasez en los mercados caribeños. Pekín denuncia la desestabilización de un proveedor de petróleo y se involucra en maniobras diplomáticas en la ONU, equilibrando sus intereses económicos con llamamientos a la moderación, mientras Moscú denuncia los ataques como agresión contra un socio y amenaza con enviar bombarderos o fuerzas navales al Caribe, evocando recuerdos de la política de riesgo de la Guerra Fría. Las respuestas en América Latina divergen, con Cuba y Nicaragua apoyando a Caracas, y Colombia y Brasil pidiendo mediación para evitar un conflicto regional. Esto crea una narrativa de imperialismo que divide al continente y dificulta la comprensión de la alegación de legitimidad de Washington. Las organizaciones humanitarias alertan de una catástrofe humanitaria inminente, a medida que las familias venezolanas huyen de las ciudades con nada más que lo que pueden cargar, y los parlamentos en Europa discrepan si los ataques violan el derecho internacional el o potencial de protegen Rusia para legítimas colocar preocupaciones. activos en bases venezolanas puede llevar a un punto muerto directo. Irán puede permitir que representantes en el Medio Oriente ataquen los intereses estadounidenses y las operaciones cibernéticas pueden amenazar las redes energéticas y financieras domésticas. Estos riesgos para Washington están creciendo rápidamente, demostrando que incluso un ataque decisivo puede crear vulnerabilidades fuera del campo de batalla. La historia proporciona advertencias de Granada en 1983, donde una victoria rápida aún generó debate sobre la soberanía, de Panamá en 1989, donde Noriega cayó rápidamente, pero las bajas civiles perjudicaron la reputación de Estados Unidos, y de la crisis de los misiles de Cuba, donde fuerzas externas transformaron un problema local en un punto muerto mundial. Un ataque relámpago puede garantizar el dominio a corto plazo, pero abre décadas de crisis que van desde el colapso humanitario hasta el enfrentamiento geopolítico. Este patrón es evidente en Venezuela, donde cada intervención demuestra el dominio militar de Washington, pero la incapacidad de evitar reacciones políticas, alianzas tensas e inestabilidad a largo plazo. El ataque hipotético acaba por exponer más que solo el poder militar. Destaca la fragilidad de la orden global, los peligros de una toma de decisiones inadecuada y el hecho de que incluso una fuerza abrumadora no puede garantizar estabilidad o claridad.
Esto lleva al mundo a cuestionar si el dominio en las primeras horas del día vale las décadas de consecuencias que le siguen. Aquí se unen alianzas, poder, petróleo y supervivencia. No solo es posible, sino que lo que sucede después del golpe inicial también es una cuestión. Para actualizaciones sobre espacio y defensa, suscríbase a mi canal.